nosotros nos damos cuenta que hay una carrera por hacerse nombre, ¿no? Por mucho tiempo y corren desaforados con los codos así pegándose uno a otro a ver quién llega primero, digamos, a hacerse un nombre más alto, ¿verdad? Y vemos que así, pero también vemos que Dios tiene escondido en su seno un remanente de sana doctrina, ¿verdad? ¿No? Un remanente que quizá hoy no es tan grande, pero que no tiene que ver con cuál grande sea, sino cómo lleva la luz, y es la luz en el mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese remanente hoy día está vigente, está avanzando rápidamente en todo esto, y bueno, y ahí no solo son hombres, sino que también están las pastoras, las mujeres, los jóvenes, y todos ellos trabajan arduamente por la sana doctrina, por guardar la fe, ¿no? Que dice el Señor que debemos de guardarla hasta el último día, ¿no? Y además de eso, entonces, este remanente yo creo que es lo que el Señor está sacando a luz en estos tiempos, ¿verdad, pastora? Sí, amén. En realidad, mientras hablábamos, podía recordar la gran labor de Juan el Bautista, de denunciar el pecado. Y en realidad, si nosotros consideramos todo lo que hemos visto y todo lo que ya se nombró de esos obispos, mesa ampliada, y todas las organizaciones que de alguna manera decían representar a la iglesia, en realidad vemos de que el gran problema que ellos tienen es que no denuncian el pecado. Y Jesucristo lo que vino es a denunciar el pecado, porque lo que Él quiere es que muchos no se vuelvan al arrepentimiento, muchos se vuelvan a Él. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo ellos van a entender en lo que están viviendo, lo que están haciendo, y que eso es abominación al Señor? Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos, y a lo mejor, como se nos hablaba recién, mucha gente nos ha tildado de tantas cosas, a los pastores, a las pastoras, que estamos locos, que como que en estos tiempos hay que modernizarse, hay que hablar de otra manera, pero en realidad lo que ellos quieren decir es que suavicemos el mensaje que Jesús no suavizó, y que la palabra no lo suaviza, no le pone ese maquillaje, ¿verdad? Y querer involucrarnos en este plan que es tan satánico y es tan diabólico, que vemos de que al final sus hijos, los hijos de todos ellos, y muchas generaciones se han perdido por ese discurso tan light, tan liviano, y que está tan lejos de la palabra, porque en realidad es un discurso humano. No es un discurso, no es la palabra misma, porque si fuera la palabra la que ellos predican, la que ellos enseñan y la que ellos hablan, en realidad provocaría cambios profundos en las vidas. Y vemos de que tanto en el gobierno, vemos en los parlamentarios, vemos en los senadores, que no hay cambio, ni siquiera podríamos decir de que hay uno, hay dos que producto de ese trabajo que ellos tienen, la mesa ampliada o el gobierno, uno o dos que están diciendo en realidad esto es pecado a Dios, es abominación al Señor. No es así. En realidad vemos que cada vez la perversión aumenta más, y vemos diputados, senadores defendiendo causas tremendamente horribles delante de Dios, y no hay quien lo haga. Han dicho, no, sí, hay cristianos ahí adentro, hay gente, hay secretarios cristianos, hay un montón. Dicen que son cristianos, pero en realidad, si lo fuesen, si en realidad ellos defendieran o se guiaran por esta palabra, podrían levantar la voz de lo que eso significa. Y eso no lo vemos. En realidad no está aquello. Vemos de que andan por prebendas, por regalos, por temas económicos detrás de esto, por un pedazo de terreno, porque sus proyectos sean financiados por el gobierno, pero a causa, o sea, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de lo que están ellos peleando? En el libro de Esdras dice que cuando comienzan a construir, lo primero que pasó fue de que iban a mandar a que sobornaran a los que comenzaban a trabajar en la obra. Y en realidad lo que vemos es que aquí hay mucho soborno. Y lamentablemente los que debieran levantar la voz de parte del Señor han sido sobornados. ¿Por qué? ¿Por un pedazo de terreno? ¿Porque sus proyectos sean financiados?
porque sus hijos tengan un puesto, un lugar, pero en realidad la demanda de Dios es grande. Y la verdad es que alguien aquí tiene que levantar esta voz profética, alguien tiene que levantar la voz de Dios, alguien tiene que decir que estamos pecando. Se nos hacía mención del libro de Isaías. Isaías después dice, somos una llaga podrida de cabeza a pie. Y creo que hay muchos que no se están dando cuenta de eso. Y están creyendo que lo están haciendo bien. Ahora, uno podrá decir ignorantemente, no, bueno, pero para eso tenemos el Espíritu de Dios. Entonces tendríamos que comenzar a mirar, ¿está el Espíritu de Dios en ellos? Que ellos no se pueden dar a la evidencia que el Espíritu Santo, que nos guíe en todo en el camino de justicia de verdad, les revele qué es lo que está pasando. Entonces podríamos decir, hay tanta carencia del Espíritu de Dios, de aquellos que se dicen ser hombres de Dios. ¿Ah? Entonces, en realidad estamos en un tremendo problema, digamos, que tiene que ver con la palabra de Dios. Parece que todas esas cifras de cristianos dentro de nuestro país son cifras muy manipuladas, en realidad, porque no vemos en la vida cotidiana que eso sea una verdad. Con las pastoras estábamos trabajando en hacer esta denuncia, porque vemos que el problema está de dentro de la iglesia, porque la iglesia es la que no está entendiendo el tema. Los pastores, sin duda, todos los que están allá, pero en realidad ellos tienen un pueblo también que están dirigiendo y que lo están llevando a la ignorancia y están llevándolo a caminos de perdición. Dice la palabra de Dios, muchos en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron muchas cosas, pero en realidad cuando se presenten delante de Cristo, Él va a decirle, no los conozco. Y esa es una triste realidad. Y hemos estado denunciando, porque dentro de la iglesia están las mujeres, están los varones, están los jóvenes, pero hay una labor dentro de las madres, de las mujeres, y que vemos que muchas madres, muchas hermanas que están dentro de la iglesia, sus hijos están cayendo en las mismas perversiones, están cayendo en el homosexualismo, sus hijos, su familia están siendo destruidas. Y vemos que esa perversión que está inundando el mundo, también está inundando tocando a los hermanos, a las familias dentro de la iglesia. Entonces, en realidad, cuando ellos dicen, no, si nosotros estamos aquí con el gobierno, trabajando, viendo, ellos lo que están haciendo es vendiendo, están negociando la iglesia. Y eso se ve, ¿por qué? Porque el fruto que estamos viendo dentro de la iglesia es evidente. No podemos nosotros cerrar los ojos ni ponernos una venda a lo que está pasando dentro de la iglesia. Así que en realidad tenemos una labor, y esa labor, como fue la labor de Juan el Bautista, tal vez muy solo, muy aislado, como decían delante, ¿verdad? Tratándonos de locos, de que fanáticos, de que somos muy jóvenes, que esperemos un poco, que desconocemos cómo se mueve todo esto. En realidad, nuestra labor es denunciar lo que dice la palabra. Y eso tenemos que hacerlo sí o sí. Sea que nos traten como nos traten. Y obviamente cuidar de que ese soborno, como dice el libro de Esdra, no caiga también, o no venga en contra nuestra y haga caer a estos grupos de pastores o hermanos que estamos diciendo, no, hay algo que es superior y que es la palabra de Dios. Y que no podemos transarla, ni podemos nosotros decir por pocas cosas, decir ni por muchas, no importa, dejemos pasar esto. Porque al fin y al cabo, un día todos vamos a tener que dar cuenta delante de Cristo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué vamos a hacer en ese minuto? Vamos a decir, Señor, no sabíamos. Bueno, y ahí tenemos la palabra de Dios. Así es que en este trabajo estamos también coordinándonos con pastoras de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, para poder llevar esta voz profética y hacer esta denuncia desde dentro y desde fuera de la iglesia. Hay que hacerla en el Parlamento, hay que hacerla en la moneda, hay que hacerla en la calle, pero también dentro de la iglesia. Porque por mucho tiempo la iglesia, como
como decía mi esposo, ha estado como Esther, entretenida dentro y profetizándose cosas bonitas dentro de la iglesia, siendo de que en realidad la condición de la iglesia no es eso, es otra. Así es que el trabajo hemos estado haciendo a través de las regiones, hemos ido de iglesia en iglesia, hemos contactado a pastores, hemos ido hasta la montaña a hablar a los pastores, a los hermanos, evidenciando que no podemos quedarnos callados, ni tampoco cerrar los ojos a lo que está siendo una realidad dentro de nuestras iglesias. Amén. Bueno, la iglesia está siendo torpedeada, atacada, agredida, ¿no? Desde las tinieblas por dos francos, digamos, ¿no? O dos lugares. Uno es la apostasía que se está levantando muy fuerte, ¿verdad? Que va contra toda la cultura de Dios. Y por otro lado están estos obispos, esta gente, la mesa ampliada, la misma CONIE, ¿verdad? ¿No? Que hacen una carrera loca por lograr sus metas personales e incluso muchos de ellos enriquecerse ilícitamente, ¿no? Entonces, el Señor Jesús cuando estuvo en carne y se tuvo que enfrentar a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? ¿No? Los mismos fariseos y los mismos escribas le preguntaban en el capítulo 7 del libro de Marcos, el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? ¿Verdad? Y ahí habla de que ellos estaban, digamos, en un sistema de tradición, que es lo mismo que aquí se ha llevado adelante, ¿no? La respuesta de lo alto del Señor dice, respondiendo, Él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros lo que decía recién la pastora y el pastor Lema, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿verdad, no? Como está escrito, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, ¿cierto? Enseñando, dice, ¿verdad, no? Enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿verdad, no? Y continúa diciendo, y le dice, y se aferran a la tradición, ¿verdad, no? Y al aferrarse a la tradición, continúa diciendo en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas más a esta. Entonces, vemos que realmente la palabra siempre se ha cumplido, es manifiesta, pero también, así como Isaías, también hay remanente nuevo, que está, aunque de la manera que murió Isaías, de la manera que murieron estos hombres, también Dios tiene guardado un remanente que no tiene miedo a hablar la verdad, aunque tenga que pagar con su vida. Es un alto honor, es un orgullo, qué sé yo, una satisfacción, es una bendición tremenda tener la verdad de parte nuestra, ¿verdad? Que esa pasarán los tiempos, pasará todo, pero ella siempre permanecerá y trae libertad a los hombres. Vamos a una alabanza mientras tanto y luego volvemos con la segunda parte.